Buenos días. Estamos ahora en la audiencia número 12 del 194 periodo de sesiones y es acerca de los impactos del crimen organizado en la seguridad ciudadana en Perú. Le saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en una audiencia que ha sido solicitada por diversas organizaciones, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero también Asociación Nacional de Transportistas, Nacional e Internacional, Alianza Nacional de Transportistas, Federación de Trabajadores en la Construcción Civil, Colectivo Asamblea Ciudadana del Distrito de Independencia y Coalición Ciudadana por la Vida. Agradezco mucho, hay personas que se conectarán con nosotros por vía virtual, pero aquí está María Isabel Sedano, del Grupo de Trabajo contra la Impunidad en Violencia Sexual. Muchas gracias. Y saludo también al ilustre Estado de Perú, a el señor David Vergara, quien es el cónsul general de Perú aquí en Miami. Muchas gracias por estar esta mañana. En la Comisión Interamericana se encuentra el comisionado Estuardo Ralón, quien es el relator para Perú. Está la comisionada Andrea Pochac, vicepresidenta primera. Está la comisionada Roberta Clark, relatora para mujeres. Y está Norma Coledani, de la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Monitoreo de Cooperación, concretamente. Vamos a tener entonces la siguiente distribución del tiempo entre las partes. La sociedad civil tiene 20 minutos para iniciar su participación. Aquí los veo conectados. El Estado, otros 20 minutos. Entiendo que hay también representación del Estado conectada vía remota. Luego comentarios de la Comisión Interamericana, 20 minutos. Y luego sociedad civil y Estado, otra vez, 12 minutos cada uno y cerramos la sesión. Entonces, vamos con las personas solicitantes. Si quiere iniciar, por favor, María Isabel, 20 minutos. Voy a contar el tiempo, no tenemos cronómetro. Voy a presentar un letrero de 3 minutos. Van a iniciar desde Perú. Van a iniciar desde Perú, muy bien. Entonces, pero nos ayuda con el tiempo también desde acá. Adelante, sociedad civil desde Perú. Muy buenos días, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Tania Fariona y represento a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una plataforma que articula 74 organismos no gubernamentales en el Perú. Hoy me encuentro junto a una representación diversa de la sociedad civil que mantiene vivo el reclamo por un país seguro y justo. Transportistas, comerciantes, trabajadores, organizaciones indígenas, juventudes, feministas, familiares de víctimas recientes de violencia institucional, sus voces expresan una demanda común: condiciones mínimas para vivir sin miedo. En distintas regiones del país, las personas viven con la angustia diaria de no saber si retornarán con vida de sus trabajos, si sus hijos estarán protegidos de la violencia en las escuelas, o si las autoridades actuarán realmente para resguardar sus derechos. La inseguridad ha transformado la vida cotidiana: negocios que cierran por temor a la extorsión, familias desplazadas o separadas por amenazas. Esta situación afecta directamente el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de movimiento, trabajo, educación, el derecho de vivir libres de violencias, la integridad física y mental, incluso el derecho a la vida. A ello se suma una profunda crisis de confianza. La ciudadanía percibe que las instituciones responden tarde, de manera ineficaz, o simplemente no están presentes en los momentos críticos. Para amplios sectores en zonas indígenas y rurales, el Estado no llega con protección, pero sí con controles o intervenciones que no atienden las causas estructurales del problema. Esta brecha alimenta un sentimiento de abandono que se escucha en cada comunidad que acompañamos. Alertamos a esta comisión sobre las leyes pro crimen y restricciones al espacio cívico que hoy facilitan el accionar delictivo y aumentan la vulnerabilidad de la población.
En paralelo, los homicidios, las extorsiones y la minería ilegal se han incrementado dramáticamente, afectando el derecho a la vida y la seguridad. Frente a este panorama, en el 2025 se han registrado al menos 7 movilizaciones ciudadanas exigiendo respuestas eficaces frente al crimen organizado. La reacción estatal ha sido la represión policial, uso excesivo de la fuerza, empleo de armas de fuego y violencia contra manifestantes, lo que incluso derivó en el reciente asesinato del joven Eduardo Ruiz en manos de un policía de civil. Estas acciones revelan no solo la incapacidad del Estado para enfrentar la crisis, sino también la criminalización de la protesta, alentado por congresistas, ministros y mandos policiales que descalifican a quienes se movilizan y recurren al terruqueo para asociar falsamente a manifestantes con el terrorismo. Es inaceptable que quienes quieren seguridad seamos tratados como delincuentes. A esto se suman campañas de estigmatización contra las organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes, como es la nueva ley APSI, que impone restricciones severas al trabajo de organizaciones que reciben cooperación internacional. Por ello, estamos aquí para que se escuchen a las víctimas diarias que requieren hoy más que nunca protección y respuestas efectivas con verdadera voluntad política y no simples simulaciones para las cámaras. Buenos días, señores comisionados. Por favor, si pueden proyectar el video. El 2025, la situación de inseguridad en el Perú ha desbordado por completo las limitadas capacidades del Estado y sus instituciones, varias de las cuales sufren la directa influencia de la criminalidad, incluyendo distintas formas de corrupción. Aquí se incluyen a partidos políticos, así como grupos de influencia dentro de instituciones como el Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Nos encontramos en una situación en la que tanto la errada acción del Estado o su inacción oportuna provocan el rechazo de la ciudadanía, como lo acreditan la situación en las calles, las encuestas y la opinión de la gente. Es sintomático que esta delicada situación es la que provocó la reciente vacancia por incapacidad de la expresidenta Dina Boluarte. El nuevo gobierno planteó derogar el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero sus acciones se caracterizan más por ser mediáticas antes que estratégicas. En el Perú, todos los indicadores de seguridad ciudadana reconocidos por el Estado y los organismos internacionales han empeorado de forma dramática en el país. Victimización, percepción, capacidad de denuncia, tasa de homicidios, número de policías, índice de procesamiento de casos, amenazas a defensores, violencia contra la mujer, cifras penitenciarias. Particular preocupación genera el aumento de la extorsión. Se han producido 20.000 denuncias en la primera mitad del 2025, en un escenario donde poca gente confía en la policía. Por eso no denuncian. Frente a esta preocupante situación, los recientes gobiernos no tienen otras respuestas que los de la mano dura, a través del aumento de leyes, incremento de penas, uso indiscriminado de estados excepcionales que permiten el abuso en el control de identidad de las personas, discursos altisonantes que van desde la pena de muerte, la reducción de la edad por la responsabilidad penal, la muerte de manifestantes, como es el caso de Eduardo Ruiz, hasta el propio retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La ciudadanía peruana se encuentra con mucha desconfianza, miedo y pobres niveles de participación, pues toda la acción del Estado se limita a la actividad policial. La situación del país se complejiza, pues tiene que atender dos escenarios distintos y ambos altamente preocupantes. En las ciudades del Perú como Lima, Trujillo o el puerto de Callao debe atender serios problemas de delincuencia común, particularmente la extorsión y su forma más peligrosa, el sicariato, que afecta a transportistas, comerciantes, barrios enteros y empresarios. En los Andes y la Amazonía debe enfrentar, sin éxito, dos economías extractivas ilícitas que encuentran altos niveles de convergencia: la extracción ilegal del oro y la producción ilegal de cocaína. En este escenario, son los pueblos de los 55 pueblos indígenas reconocidos y sus defensores ambientales los que sufren las consecuencias de la presencia de dragas, pozas, pistas de aterrizaje y las diversas formas de violencia que las acompañan. El 7 de noviembre fue hallado sin vida el dirigente aguajún Isaí Shuk Shawit en la provincia de Daten de Marañón.
mientras se mantienen, cuando no se agravan, los serios problemas que afectan a la institucionalidad, particularmente en el caso del sistema de política criminal del Estado. Graves problemas de corrupción en la Policía Nacional que incluyen la existencia de 298 policías investigados por vínculos con el crimen organizado. Por otro lado, la politización del Ministerio Público, que es blanco de intereses políticos contrapuestos, una alta corrupción, lentitud y sobrecarga en el Poder Judicial que impiden resolver los temas más complejos, así como el hacinamiento de un sistema carcelario incapaz de resocializar a algunos de los 99.000 internos que alberga. Lejos de focalizar su atención en atender las causas del delito y resolverlas, las políticas públicas y las leyes son de carácter reactivo. El nuevo gobierno volvió a declarar el día de ayer el estado de emergencia en Lima y prepara la solicitud de facultades legislativas que no garantizan un cambio de enfoque. Más grave es la situación del Congreso de la República, que ha aprobado hasta 15 leyes que se caracterizan por su falta de coherencia. Lo único que hacen es incrementar una inflación legislativa frecuentemente contradictoria. Se han esforzado en aprobar leyes que obstaculizan la labor del sistema de política criminal o sencillamente favorecen la actividad criminal. El actual presidente votó por mucha de esta legislación. Tal estado de cosas configura un escenario altamente explosivo para la sociedad peruana, que acerca la situación a un estado de gobernanza criminal y corrupción generalizada que requiere la atención de la comunidad hemisférica y esta Comisión Interamericana. Muchas gracias. Señoras y señores comisionados, les saluda el señor Julio Campos Cárdenas, un dirigente de transporte, que traigo la voz no solamente de los trabajadores del sector de transporte, que son miles, también son conductoras, son cobradoras, y también traigo la voz de muchos comerciantes, artistas, que han sido asesinados por el sicariato, por la extorsión. Qué lamentable en estos momentos que diario siguen los asesinados. Lo que va del año son 56 conductores, de los cuales 18 conductores en su periodo del actual presidente transitorio Gerín. En nuestro sector, las extorsiones es parte del día a día. A nivel nacional se registran más de 30.000 denuncias por extorsión, lo que significa que cada 20 minutos hay una persona que va a denunciar. En el Perú, miles de transportistas son obligados a pagar de 2, 5, 10 soles, que su vida, si no paga sus 2 soles o sus 5 soles o sus 10 soles, lo están asesinando. Es con la muestra de antes de ayer, que a un compañero en San Juan del Lurigancho ha sido asesinado cruelmente. El día de antes de ayer también igual ha sido baleado una empresa de San Germán. El día de ayer a la empresa Rápido, que también han sido baleados en su puerta, en su local. ¿Cuántos miles de millones pagamos nosotros por la extorsión? Ya no es una SUNAT, hoy se ha convertido en un ente fiscalizador que recauda por extorsionar, y el que no paga lo tienen que asesinar. Eso rechazamos contundentemente. No solamente están los conductores, los cobradores, están sus pasajeros, que hoy en día corren el mismo riesgo, que no están seguros cuando van a salir a trabajar, y cuando regresan a la casa tampoco no están seguros, y dentro de la casa tampoco no están seguros. Hoy en las rutas solo mandan las mafias, y lo peor es que todos lo saben, la policía, el Ministerio del Interior y los órganos, los fiscales, todos saben perfectamente, pero no hay que puedan hacer una coalición para combatir la inseguridad que hoy día, y que antes de que pueda ser asesinado uno de los compañeros, no hay ninguna coalición, no hay estrategias, no hay policía de inteligencia, mientras que el actual presidente
Gerí va a Huánuco, aquí a bailar, va a Huancayo a bailar, mientras que el pueblo se sigue desangrando, los trabajadores siguen desangrándose. Eso rechazamos contundentemente. Desde que entró en vigencia las leyes procrímenes, desde el año pasado hasta la actualidad, ¿cuántos asesinatos? Eso nosotros rechazamos contundentemente. Por eso afirmamos que en el Perú la inseguridad ya no es un problema policial, es un problema de derechos humanos. Trabajar no debería ser una sentencia de muerte. Nadie debería morir por salir a trabajar, por llevar un pan a la casa. Eso es lo que hoy día vivimos en nuestro país. Nadie debería conducir pensando que quizás de repente no regresamos a la casa. Mientras tanto, se aprueban leyes procrímenes, que son más de 15 leyes procrímenes desde el 9 de agosto del 2024, que hasta la actualidad no han sido derogadas. Hemos levantado la voz desde el año pasado para que pueda derogar las leyes procrímenes, que hasta la actualidad no ha habido ni una respuesta. Solamente demagogias, instalaciones de mesas de diálogo y mesa de trabajo. Queremos volver a casa cada noche. Eso es todo lo que pedimos. Vivir sin miedo y vivir con paz y tranquilidad. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Judith Panca y hablo en nombre de los comerciantes, emprendedores y familias del Emporio Comercial Gamarra, el emporio más grande, el centro productivo textil más grande del Perú. Somos gente trabajadora que todos los días lucha por salir adelante, con esfuerzo y dignidad. Hoy ese esfuerzo está siendo atacado. El aumento del sicariato, las mafias y el cobro de cupos está destruyendo lo que durante décadas fue símbolo de empuje, creatividad y trabajo honesto. Las mafias se disputan los dameros de Gamarra, extorsionan a nuestros emprendedores, imponen cuotas diarias y amenazan a quienes se niegan a pagar. En lo que va del año, más de 30 empresarios y trabajadores de Gamarra han sido asesinados en hechos vinculados a la extorsión. Los crímenes ocurren a plena luz del día, sin intervención ni protección del Estado. ¿Hasta cuándo se puede trabajar así? ¿Qué más tiene que pasar para que el Estado actúe? Denunciamos, pero nuestras denuncias no avanzan. Salimos de las comisarías y a los pocos minutos los extorsionadores ya saben exactamente lo que dijimos. Nos llaman, nos amenazan, nos dicen que pueden acabar con nuestra vida por haber declarado. ¿Quién le da esta información? ¿Quién lo protege? No hay respuestas, solo silencio, miedo y abandono. Y mientras el país se desangra en manos del crimen, el gobierno responde con espectáculos mediáticos, con represión a quienes protestan y con estado de emergencias que no han frenado esta ola de violencia. Es doloroso ver a un gobierno tan desconectado de su pueblo, incapaz de garantizar lo más básico, el derecho a la vida. Hoy, en el Perú, pareciera que la vida de una persona trabajadora vale menos que la vida que los asesina. Gamarra genera más de 3.000 millones de soles al año, da trabajo directo e indirecto a más de 100.000 personas y sostiene la economía de miles de familias en todo el país. Perder estos empleos no solo sería un golpe para los comerciantes, sería una crisis social y económica para todo el Perú. Y aún así, ninguna autoridad asume su responsabilidad. Mientras nosotros pagamos cupos para sobrevivir, se aprueban leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado y facilitan la impunidad. Miren al otro lado, señores, es complicidad. Gamarra no pide favores, pide seguridad y justicia. Queremos que el Estado nos proteja con la misma fuerza con la que nosotros levantamos este país. Gamarra no nació de la resignación, nació del trabajo, del ingenio y del deseo de salir adelante. Y no vamos a permitir que las mafias
nos arrebate en el futuro. Muchas gracias. María Isabel. María Isabel Sedano, del Grupo de Trabajo contra la Impunidad de la Violencia Sexual y la Plataforma Justicia del Arcoíris. En el Perú tampoco hay seguridad ciudadana para la niñez, las mujeres, las personas LGBTIQ+, en especial las personas trans, mientras el Estado abandona políticas de prevención, atención y acceso a la justicia. El resultado es devastador. Los feminicidios continúan aumentando. En lo que va del año, 9.000 mujeres, niñas desaparecidas. Cada 39 minutos una violación sexual contra personas menores de 8 años, en su mayoría niñas. La violencia no es igual para todas. Los crímenes contra las personas trans, hoy es el Día Internacional de la Memoria Trans, siguen impunes. Nosotras estamos diciendo que no solamente hay leyes pro crimen organizado, también hay en el Congreso retrocesos. Quieren ya dejar de tipificar el feminicidio, quieren que se criminalice a las personas que denuncian la violencia de género, que no logran una sentencia en un sistema fallido. Por eso es importante que la Comisión Interamericana se pronuncie, y cuando se pronuncie lo haga con enfoque de género, interseccional e intercultural. Julio. Sí. Buenos días, presidentes, señores comisionados, representantes de la sociedad civil y autoridades del gobierno. Me llamo Julio Costituti de AIDESET, defensor de los pueblos indígenas amazónicos. Nosotros, presidente, sufrimos diariamente el flagelo del crimen organizado. Vengo a exponer una realidad muy dolorosa, la inseguridad ciudadana en nuestro territorio, así como en nuestro país, que evidencia una crisis de inseguridad, y esto ya pasa a ser derechos humanos. En nuestros territorios, el narcotráfico, la actividad ilegal de la tala nos amenaza con fuerza. Nuestra presencia real operan sin control en la zona donde vivimos nosotros. El Estado ha abandonado su responsabilidad. Esa ausencia estatal facilita la criminalidad. Se adueñan de nuestro territorio. La violencia como herramienta de dominación. Ven que nuestros bosques es una gran oportunidad de seguir saqueando y enriqueciendo. Mucho más en la frontera, la criminalidad más intensa por la débil institucional permite el paso de grupos armados, economías ilegales transnacionales que atentan contra la seguridad, que generan miedo, expulsión y colocan a nuestras comunidades en el centro de la violencia. Presidente, 36 líderes indígenas asesinados solo por defender la vida y el territorio. Por ejemplo, el caso de la comunidad nativa Sahueto, más de 10 años, 4 hermanas quedaron viudas. Hasta ahorita los asesinos siguen sin pagar. Como el caso del hermano Quinto Inuma del pueblo quichua, que las medidas estatales son insuficientes. El hermano Quinto Inuma. Perdón, tenemos que ir terminando. Si quiere concluir, porque tenemos ya el tiempo que se excedió. Finalmente, señor presidente, las propias comunidades hemos hecho nuestro digamos, guardias indígenas para protegernos, y lo que queremos que el Estado pues facilite con normas legales, reconociendo a las fuerzas indígenas para protegernos sobre la criminalidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene la palabra el ilustre Estado de Perú, 21 minutos por el tiempo. Adelante. Muy buenos días. Señoras y señores comisionados, señores funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil presentes. Reciban el saludo respetuoso de la delegación multisectorial del Estado peruano, conformada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Comparecemos ante esta honorable comisión con espíritu constructivo,
guiados por nuestro compromiso firme, histórico y renovado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilar esencial de la institucionalidad democrática de nuestro país. La intervención del Estado peruano en esta audiencia temática convocada por la CIDH abordará 3 ejes fundamentales que sustentan su posición institucional. Primero, se precisará información respecto de diversos temas señalados en el informe de audiencia formulado por las organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, se destacarán las políticas, acciones, estrategias y resultados desarrollados en materia de prevención y lucha contra el crimen organizado. Y finalmente, se presentará información sobre las acciones complementarias realizadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Estos 3 ejes reflejan el firme compromiso del Perú con la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del sistema regional de derechos humanos. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Luis Albújar, jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial del Interior. Muchas gracias. Señores comisionados, señores representantes de la sociedad civil, buenos días. En primer lugar, deseo expresar que desde el Estado peruano comprendemos profundamente las razones que motivan esta audiencia. El crimen organizado es un fenómeno que erosiona la gobernabilidad de nuestros países y afecta de manera directa la vida de miles de ciudadanos. Las organizaciones civiles y de transportistas que hoy nos acompañan dan testimonio de esa realidad. El incremento de las extorsiones, la violencia y las amenazas que ponen en riesgo su integridad, su sustento y la tranquilidad de sus comunidades. Somos plenamente conscientes de la intensidad de esta lucha y por ello, desde el gobierno peruano, estamos orientando todos nuestros esfuerzos y recursos para prevenir, enfrentar, sancionar eficazmente todas las formas de criminalidad. Este espacio es fundamental y propositivo, pues nos permitirá esclarecer y escuchar, con miras a avanzar hacia respuestas más integrales, humanas y coordinadas. Queremos iniciar informando respetuosamente que no se ha desarticulado la División de Investigación de Alta Complejidad DIVIAC. Por el contrario, ha sido incorporada en la estructura de la Dirección de Investigación Criminal por su naturaleza funcional, que es la investigación de delitos. Respecto a los cambios de colocación de oficiales y suboficiales de la DIVIAC de la PNP, dicho procedimiento es regulado por la Ley de Situación y Carrera Policial, que establece el tiempo máximo de permanencia de oficiales y suboficiales en dicha unidad policial. Sobre el funcionamiento operativo de la DIVIAC, este no ha sido cuantitativo ni cualitativamente significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Los índices de percepción de delitos como robos, extorsiones, sicariatos y otros corresponden al trabajo de toda una estructura organizacional policial. A modo de ejemplo, entre el año 2023 y 2025 se investigaron 13.705 casos de extorsión, de los cuales la DIVIAC solo investigó 12 casos. En lo que respecta a la asignación de recursos, la Policía Nacional del Perú distribuye su presupuesto de acuerdo a la ley específica del particular y sus necesidades de seguridad ciudadana, combatiendo la delincuencia común y la criminalidad organizada, procurando brindar orden, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía, manteniéndose los estándares de asignación de recursos económicos financieros a los que se le ha inyectado adicionalmente recursos para la inteligencia orientada a mejorar la prevención y la investigación criminal. Finalmente, se debe señalar que el estado de emergencia es un régimen de excepción de carácter extraordinario y de orden constitucional que tiene por finalidad hacer frente a las graves circunstancias que afectan a la nación, como la venida creciente de los actos de criminalidad que buscan desestabilizar el orden interno, siendo esto una medida urgente y necesaria para restablecer el derecho fundamental a la paz social de la ciudadanía en su conjunto. Todo ello dentro del estricto cumplimiento de respeto, ponderación de derechos fundamentales, así como los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad y el uso de la fuerza, lo que garantiza que el Estado peruano cumpla con los estándares de protección a la ciudadanía, pero con la firmeza que la situación demanda. Dicho esto, cedo el uso de la palabra al doctor Luis Domínguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señoras comisionadas,
señores comisionados, señoras y señores representantes de la sociedad civil, aquellas personas que siguen esta audiencia de manera virtual, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. En línea con lo expuesto por el doctor Albújar, quien ha precisado detalladamente la información relativa a las acciones desarrolladas en materia de prevención y lucha contra el crimen organizado, quien les habla procederá a evidenciar con argumentos fácticos y jurídicos que el Perú es un Estado respetuoso de los derechos humanos y de los principios que dieron origen al propio sistema interamericano. En ese sentido, es pertinente recordar que las audiencias temáticas como la presente no obedecen a peticiones individuales en las que las partes se aboquen a analizar la convencionalidad o inconvencionalidad de hechos o normas. Conforme al reglamento de la Honorable Comisión Interamericana, estas audiencias tienen por objeto una aproximación conjunta a un contexto específico sobre el cual se ha planteado interés. Corresponde evidenciar que el Perú, respetuoso de sus obligaciones jurídicas internacionales, cuenta con mecanismos idóneos y efectivos en sede interna, mediante los cuales las preocupaciones planteadas por la sociedad civil pueden ser dilucidadas. Ello encuentra sustento en uno de los propios sistemas, en uno de los propios cimientos del sistema interamericano, como es el principio de subsidiariedad, el mismo que debe orientar la realización de la presente audiencia. Este principio, reconocido expresamente en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reafirmado por la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de Las Palmeras versus Colombia, establece que corresponde, en primer término, al Estado atender cualquier presunta afectación de derechos antes de que sea llevada a instancias internacionales. Al respecto, en sede interna, el ordenamiento jurídico peruano dispone de mecanismos adecuados y efectivos para atender cualquier cuestionamiento normativo como el que se ha planteado por parte de la sociedad civil en la presente audiencia. En consecuencia, corresponde a las instancias nacionales competentes evaluar, de ser el caso, la compatibilidad de las leyes referidas por las organizaciones de la sociedad civil con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. En conclusión, y para culminar esta primera parte de nuestra intervención, deseamos hacer incidencia en dos ideas fuerza. La primera es que el Estado peruano reafirma su compromiso y respeto a los derechos fundamentales vinculados a la seguridad ciudadana, como la vida, la integridad personal y la libertad. Ante cualquier cuestionamiento sobre una norma, las partes interesadas tienen a su disposición un sistema judicial autónomo y mecanismos eficaces de control constitucional y de convencionalidad. Segundo, reiteramos nuestro compromiso con el sistema interamericano y con el principio de subsidiariedad previamente desarrollado. A continuación, cedo nuevamente el uso de la palabra al doctor Albújar para continuar con la presentación. Respecto a las políticas, acciones, estrategias y resultados desarrollados en materia de prevención y lucha contra el crimen organizado, quiero iniciar este acápite referido al abordaje de la inseguridad ciudadana con una perspectiva de derechos humanos, indicando que todas las operaciones policiales de carácter preventivo y de investigación criminal consideran en su planificación el respeto irrestricto a los derechos humanos y el debido proceso. La materialización de estos se encuentra sujeta a la supervisión de los órganos de control a nivel nacional y remarcamos que desde las instancias de formación, capacitación y especialización se observa siempre el obligatorio cumplimiento a la doctrina de respeto a los derechos humanos. Asimismo, el Estado peruano prioriza desde sus políticas la prevención abordando factores que generan o permiten el incremento de la criminalidad y fortaleciendo la participación democrática en el diseño y implementación de estas. Esto no es reciente. El Acuerdo Nacional, que data del año 2002, determina 4 grandes objetivos nacionales y dentro de él 35 políticas de Estado. La séptima considera la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana para alcanzar el objetivo principal,
fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Igualmente, la política de Estado 28 señala plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial para alcanzar el cuarto objetivo nacional: Estado eficiente, transparente y descentralizado. De este instrumento se desprenden 3 políticas nacionales que conduce el sector interior. En temas de crimen organizado, seguridad ciudadana, trata de personas y sus formas de explotación, que tienen entre sus principales enfoques el de derechos humanos. Interculturalidad y género, las cuales se ven reflejados en los servicios que despliega el Estado en su conjunto, en los ámbitos de prevención, persecución del delito y atención y reintegración de víctimas. En este marco, entre el año 2023 y 2025 se han desplegado diversas iniciativas, tales como capacitación de más de 1.800 operadores de justicia, entre policías, fiscales y jueces, en investigación y persecución penal del crimen organizado. Aprobación de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030. Ejecución de 49.800 operativos de control y fiscalización en las zonas de alta incidencia delictiva, reforzando la presencia estatal en espacios estratégicos y reduciendo la impunidad. Desarrollo de más de 8.500 intervenciones relacionadas con delitos tipificados en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, principalmente en fronteras, puertos y aeropuertos. Asistencia técnica en más de 70.000 instituciones educativas para la implementación de la convivencia escolar y la prevención y atención de casos de violencia escolar. Cobertura superior al 70% en la atención integral a víctimas del crimen organizado, garantizando un acompañamiento multidisciplinario y oportuno. Implementación de la estrategia Cultura de la Denuncia en delitos de extorsión, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones. Esta estrategia contribuye directamente a reducir la ausencia de denuncias, fortaleciendo la cooperación ciudadana como un componente esencial para la prevención social de delitos. Articulación con los gobiernos subnacionales a través de planes y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Además, por primera vez, la Policía Nacional del Perú cuenta con el máximo órgano de asesoramiento de la institución con la Dirección de Derechos Humanos, órgano especializado dedicado a la incorporación transversal del enfoque de los derechos humanos en la actuación policial con estándares nacionales e internacionales. Con estas palabras doy por concluida mi intervención y otorgo el uso de la palabra al doctor Luis Domínguez, Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Continuando con la intervención del Estado peruano, se brindará información sobre las acciones en curso en el marco de la lucha contra el crimen organizado. En primer término, es importante destacar la labor que desarrolla el Servicio de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, institución esencial dentro del enfoque de justicia. En ese sentido, dicho servicio brinda asistencia legal a las familias peruanas víctimas de extorsión y del crimen organizado, así como orientación clara sobre cómo actuar frente a estos delitos. En tal sentido, permítame resaltar un dato que evidencia con claridad absoluta el impacto del trabajo realizado en esta materia. Desde enero del 2024 al mes de septiembre del presente año, el Servicio de Defensa Pública ha permitido un ahorro acumulado de más de 250 millones de soles en beneficio de la población, lo que equivale a más de $112.000 por día, en comparación con los costos que habría significado para estas personas optar por una defensa privada. A tal respecto, el Estado reafirma su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, tales como el acceso a la defensa técnica, la presunción de inocencia y el trato digno, pilares esenciales de un Estado democrático de derecho en el cual la seguridad no se persigue en detrimento de la justicia. La perspectiva de derechos humanos demanda la aprobación de instrumentos de gestión que reconozcan la complejidad multidimensional del fenómeno delictivo y que permitan asegurar que el ciudadano conozca las acciones
que deben desarrollar si se encuentran inmersos dentro de este flagelo social. Por ello, por ejemplo, se aprobó la Guía de Actuación Inmediata ante Casos de Extorsión el presente año, cuya finalidad es brindar a la ciudadanía una orientación sencilla y práctica sobre cómo actuar de manera inmediata ante situaciones de extorsión, indicando los pasos a seguir y las vías de acceso al patrocinio legal gratuito que ofrece el Servicio de Defensa Pública en estos casos. Por otro lado, corresponde precisar que la Ley 32.108 no limita a la Fiscalía ni a la Policía Nacional del Perú a ingresar a un lugar si no está el abogado o defensor público. Una vez asegurado el lugar, se hace primar el derecho de libre elección de un abogado y se da un plazo razonable para que éste llegue. De lo contrario, se convoca al defensor público. En este marco, la normativa vigente establece la organización de horarios de trabajo de defensa pública, permitiendo la atención de diligencias programadas con una cobertura de 24 horas al día en 3 turnos. Señoras y señores comisionados, este espacio representa una valiosa oportunidad para abordar un desafío global que nos afecta a todos y a todas de manera directa: la transnacionalización del crimen organizado. Este fenómeno, lejos de ser un asunto aislado de cada nación, ha adquirido una magnitud tal que su represión exige más que nunca respuestas internacionales y coordinadas. Con esta información doy pase a la doctora Norma Jañari de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para continuar con la presentación. Señoras comisionadas, señores comisionados, señores representantes de la sociedad civil, es importante resaltar que uno de los delitos más comunes asociados al crimen organizado es el lavado de activos, mediante el cual los fondos ilícitos provenientes de actividades criminales se integran a la economía legítima. En Perú, estamos comprometidos en combatir este flagelo. En ese marco, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, con el objetivo de fortalecer los sistemas de prevención y promueve la coordinación entre el sector público, privado y la sociedad civil, involucrando a todos en la lucha contra el lavado de activos. Por otro lado, Perú, consciente de la necesidad de cooperación internacional, ha asumido un compromiso activo en la comunidad andina, adoptando la Decisión 922, que prioriza acciones conjuntas para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en la región. Entre las principales iniciativas se encuentra el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia, la creación de un observatorio subregional de seguridad y la promoción de la cooperación penitenciaria. En esa misma línea, se han implementado medidas específicas para enfrentar la criminalidad desde los centros penitenciarios. Por ello, el Decreto Legislativo 1688 regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones a fin de limitar el acceso a las señales de telecomunicaciones en los penales mediante equipos bloqueadores. Todo esto forma parte de una estrategia integral para desarticular las redes del crimen organizado desde sus raíces, mediante un trabajo coordinado entre distintas entidades del Estado, como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario, que se encuentran en constante colaboración para fortalecer el sistema de justicia penal y garantizar que los criminales no tengan cabida en nuestra sociedad. En conclusión, el crimen organizado es un enemigo que afecta al bienestar de toda la región interamericana. La respuesta a esta amenaza requiere de un esfuerzo conjunto a nivel internacional mediante la cooperación, la innovación tecnológica y la implementación de políticas efectivas. Podremos lograr avances significativos en su combate. Con estas expresiones y dentro del tiempo asignado, damos por concluida esta parte de nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias también por el uso oportuno del tiempo. Vamos a empezar con la intervención de la Comisión Interamericana. El comisionado vicepresidente Estuardo Ralón, relator para Perú. Muchas gracias, presidente. Quisiera empezar agradeciendo la presencia de los representantes de sociedad civil, tanto los que están
en forma presencial, hoy acá en la audiencia, como quienes están en formato virtual, y también agradecer la presencia del Estado acá en sala y en formato virtual. En mi calidad de relator para Perú, con un reconocimiento del momento que atraviesa el país, donde existe un contexto marcado por el avance del crimen organizado, con impactos graves y diferenciados en la seguridad ciudadana, impactos en la integridad de las personas y en la confianza de la población en las instituciones democráticas. Quiero ofrecer 3 reflexiones, 4 líneas de trabajo constructivas orientadas a fortalecer la respuesta estatal, promover la cooperación y asegurar un enfoque de derechos humanos y realizar unas preguntas para ambas partes. Inicialmente, como primera reflexión, el crimen organizado en Perú es complejo, multiforme, abarca trata de personas, minería ilegal, narcotráfico, extorsión, sicariato, tráfico de armas, corrupción y captura institucional. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a niñas, niños, adolescentes, comunidades fronterizas, pueblos indígenas, mujeres, periodistas y autoridades locales. Y es fundamental evitar respuestas basadas en la estigmatización o militarización excesiva que afecten a comunidades vulnerables o a poblaciones históricamente excluidas. Como segunda reflexión, la seguridad ciudadana también es una deuda institucional. La Comisión observa que frente al crimen organizado, la debilidad institucional, la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la corrupción generan espacios que las organizaciones criminales aprovechan. Combatir este fenómeno requiere reforzar capacidades estatales, profesionalización policial, independencia fiscal, sistema de inteligencia respetuosos de la ley y de políticas de prevención sostenidas. Y como tercera reflexión, la centralidad de la víctima y las comunidades. Es indispensable poner en el centro la protección de las personas, víctimas de extorsión, líderes comunitarios, defensores ambientales, periodistas investigativos, autoridades locales amenazadas. La prevención de la violencia exige también programas comunitarios, políticas de juventudes y acceso real a la justicia. Dentro de las líneas de trabajo constructivas, un enfoque integral basado en derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado requiere acciones firmes, pero siempre dentro del marco democrático. La CIDH está dispuesta a acompañar con un enfoque de apoyo técnico cualquier política integral que incluya prevención para la investigación y sanción y protección ciudadana. Segunda línea de trabajo, fortalecimiento institucional sin interferencias políticas. La Comisión alienta a fortalecer la autonomía del Ministerio Público, asegurar recursos a las fiscalías especializadas, mejorar la interoperabilidad entre policía, fiscalía y poderes locales y garantizar controles de rendición de cuentas sobre los cuerpos de seguridad. Protección diferenciada para grupos en mayor riesgo. Se invita al Estado a adoptar medidas específicas para periodistas y personas que investigan economías ilegales, defensores ambientales y líderes indígenas, adolescentes en riesgo de reclutamiento. También la CIDH puede apoyar desde un enfoque técnico el desarrollo de protocolos, de alertas tempranas, de recomendaciones técnicas. Ruta de diálogo y cooperación Estado-sociedad civil. Creo que esta audiencia ha dejado en evidencia que existen voces capaces de construir soluciones desde territorios urbanos y zonas rurales. Es muy importante que pueda establecerse un diálogo técnico permanente con participación estatal y de la sociedad civil y de las comunidades para que puedan identificarse prioridades y revisar periódicamente los avances. Dentro de las preguntas que tengo, inicialmente a la sociedad civil, quisiera preguntar qué prácticas comunitarias exitosas
pueden ustedes identificar que podrían escalarse a una aplicación más amplia, ya sea territorial o nacional? La otra pregunta de la sociedad civil: ¿qué mecanismos de seguimiento consideran ustedes son más útiles para evaluar avances y compromisos de acciones concretas del Estado? Pregunto también al Estado: ¿existe alguna política preventiva en este momento dirigida a las poblaciones más vulnerables en esta ola de avance de organizaciones criminales y de crisis de seguridad? Otra pregunta al Estado: ¿existen acciones concretas para evitar corrupción o captura institucional que facilite la expansión del crimen organizado? Y la última pregunta también al Estado: ¿existen mecanismos de coordinación interinstitucional que se estén fortaleciendo de una manera diferenciada en este momento para abordar y enfrentar las amenazas del crimen organizado sin afectar las garantías fundamentales? Esa sería mi intervención, presidente. Muchas gracias, comisionada vicepresidenta Andrea Pochac. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones por solicitar esta audiencia, que es muy importante para visibilizar la situación de Perú, pero por supuesto también la situación regional que estamos atravesando. La Comisión Interamericana, como dijo el comisionado Ralón, no es ajena a este problema que afecta a toda la región, con énfasis en algunos países, y que tiene un impacto directo en la vigencia de los derechos humanos. Y también, por supuesto, muchas gracias al ilustre Estado de Perú por su participación y por esta delegación multisectorial, como lo denominaron. Es muy importante este espacio. Por supuesto, somos conscientes del principio de subsidiariedad, de las distintas herramientas que tiene la Comisión Interamericana, que no estamos en un proceso contradictorio o litigioso, pero entiendo que también han reconocido la importancia de hablar del asunto y que la Comisión Interamericana pueda ayudar a facilitar un diálogo que evidentemente no está funcionando como corresponde en Perú, porque si no las organizaciones no harían el esfuerzo. Organizaciones con enorme diversidad, ¿no? Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, de empresas. Es un amplio espectro de organizaciones que nos están mostrando que hay un diálogo que no está fluyendo en Perú, y bienvenido que sea la Comisión Interamericana, desde nuestro rol subsidiario, por supuesto, para facilitar este diálogo, que tiene mucha importancia para la vigencia de los derechos humanos. Y es una audiencia también que nos ayuda a insistir, a reiterar con la idea de que los derechos humanos no son un obstáculo para la lucha contra el crimen organizado. Los derechos humanos no son un obstáculo para garantizar políticas de seguridad ciudadana. Las políticas de seguridad ciudadana, las políticas vinculadas a enfrentar el crimen organizado, tienen que ser respetuosas de derechos humanos, porque solo así son efectivas. Y tenemos muchos ejemplos, y Perú es un ejemplo clarísimo de que cuando no se respetan los estándares de derechos humanos en las políticas para enfrentar el crimen organizado, no solamente se violan los derechos humanos, sino que esas políticas son inefectivas, porque la extorsión sigue creciendo, porque las muertes siguen creciendo, porque la violencia sigue aumentando. Se trata de hacer políticas efectivas, y para que sean efectivas tienen que ser respetuosas de los derechos humanos. Entonces, bienvenida esta audiencia que nos ayuda a reflexionar, porque la Comisión Interamericana está avanzando en una nueva resolución sobre crimen organizado y derechos humanos, y se han dado elementos muy importantes en esta audiencia para nuestro trabajo. Y en ese sentido, han dicho los representantes del Estado que por supuesto hay políticas de prevención, de investigación, de sanción, de reparación. Yo quiero hacer eje en esas políticas. ¿Cuáles son concretamente esas medidas de prevención que se están implementando con participación de la sociedad civil, con participación de los distintos sectores que están conociendo? ¿Cuáles son los espacios de participación ciudadana que tienen las políticas de prevención?
las políticas de prevención que tienen que ser efectivas, sectoriales, que tienen que tener datos concretos, geográficamente concretos, cuáles son los espacios de participación que están teniendo las distintas organizaciones, sectores, instituciones, para poder partir de diagnósticos locales y estrategias focalizadas. Entonces, ¿cuáles son esos espacios de participación de las comunidades? Y también cuáles son las políticas enfocadas en niñez, en la prevención de la violencia contra la niñez, en la prevención de la violencia contra las mujeres, en la prevención de la violencia contra las comunidades indígenas. ¿Cuáles son esas políticas de prevención focalizadas por sectores más vulnerables a estos crímenes? Y por supuesto sobre justicia e investigación. Queremos conocer, por supuesto no en esta audiencia, ¿no? Pero nos interesan conocer los números, las estadísticas, cuáles son las investigaciones que están impulsándose para apuntar a los grandes eslabones de las cadenas criminales, no los pequeños, los más vulnerables que se encuentran fácilmente, sino los grandes eslabones de estas cadenas criminales. ¿Y cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las condenas que finalmente se han aplicado? Queremos conocer efectivamente la efectividad de las políticas de investigación y de sanción. Y finalmente sobre las políticas de reparación, ¿no? Es muy importante la recuperación de activos, claramente, pero cómo esa reparación llega a las víctimas, cómo esas políticas de recuperación de activos, cuáles son las políticas de reparación hacia las víctimas. Estamos para ayudar, estamos para contribuir desde un espíritu absolutamente subsidiario y con la idea de que no hay contradicción entre las políticas de seguridad, entre las políticas para enfrentar el crimen organizado y la vigencia de derechos humanos. Es claro que las políticas que se enfocan solamente en sumar penas, en aumentar penas, en amenazar con la pena de muerte, en establecer el estado de sitio como la única medida o la principal medida, han fracasado en Perú y en muchísimos países. Es momento de pensar de una manera más integral esas políticas de prevención y de represión de este crimen. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. La comisionada Roberta Clark. Thank you very much, Commissioner Cabero. I just want to apologize for speaking in English, and I want to make sure that the civil society organizations in Peru are hearing me in the interpretation. Okay, so what we've heard today from civil, and I want to greet the representatives of the state. Thank you very much here in the room in Miami as well as in Peru. What we've heard today is extremely alarming. I myself felt the fear as the civil society organizations were recounting the difficult scenarios through which they have to live, them and their families. And to say the very obvious, we are all entitled to security and to justice, but we are also entitled, and I think not just entitled, it's our duty to be involved in public life, to be involved and to support the states in decision-making. Yet today, we hear the opposite. From representatives of civil society, we have allegations of, and I'm quoting, generalized corruption and criminalized governance, very strong language. We've heard about high levels of murders, and including of women. We've heard about extortive practices, insecure transportation, murders of drivers on public transportation routes, and generally police failures to investigate and police failures also to protect the communities that they're meant to serve. Civil society organizations, I hear you very loudly when you say, how many of us have to die? You ask that question. And then you say, we want to live without fear. We want to live in peace and tranquility. That's all we ask. It is an important ask and is an ask that you're entitled to. From the state, we've heard a range of policies and practices, but there's clearly a gap between the policies and actions of the state and the ways in which the communities are experiencing the effectiveness or not of those policies. And so there are a few questions that I want to ask, generally the representatives of the state, but I have a question for civil society organizations as well. My first question for the state here is, and it's about the protection component of state obligations. How does the state protect human rights defenders from the violent actions of organized crime and from the beneficiaries of the illicit economies of which they spoke, particularly communities that are in rural areas of the country? That's my first question. How do we protect human rights defenders?
Secondly, what is the state's policies and practical actions to eradicate corruption in policing? What has been done and with what impact? And is there any data on the question of investigation of corruption within policing? Thirdly, how has the state responded to the insecurity of transportation and to the murders of drivers and people in transportation routes? What actions have been taken or are planned? And then, given the importance of the right to public participation, right to political participation, given the importance of transparency, I hear also civil society organizations speaking to the criminalization of peaceful protests and social protests. And my question for the state is this. If not with public protests, how are civil society actors and the population to express their grave concern over organized crime, over insecurity, and over inadequate state response? If they're not doing that, how will they express themselves? And I suppose that's a rhetorical question, because we are also saying that everyone has a right to peaceful protest. And then, given the gap between the policies and the experiences of the population, my question for the state, and I do recognize, like Commissioner Rallon, the complexity, and the Commissioner Pochak, the complexity of dealing with organized crime with its transnational components. But in that complexity, the solution has to be in the involvement of the majority to solve these intractable problems. So my question for the state is, what are the mechanisms for consultation with civil society organizations such as are online here with us? What are the mechanisms for regular and routinized dialogue and consultation with affected communities? And civil society, I think I have one question for you, but I can't find it now. But I suppose my question is also about consultation. What mechanisms of consultation would you recommend to the state to ensure the voices of the Peruvian people in all of your diversity are heard and considered? Thank you very much. Gracias, comisionada Clark. Yo quiero referirme a algunas cosas y agradezco nuevamente la presencia tan amplia, tanto del Estado como de la sociedad civil. Y es una audiencia que saludo pues por varias razones, porque digamos, patentiza el trabajo de la Comisión Interamericana para generar un espacio de diálogo, como se ha dicho, pero también ese mandato amplio que tiene para promover la observancia de los derechos humanos, con independencia de un mecanismo contencioso que se sitúe en una petición determinada, que se hayan agotado los recursos internos, sino que está inscrita en el mandato amplio de la Comisión de protección, de promoción, de garantía de los derechos humanos para todos los países de la región, y también con la mirada amplia en lo que la Comisión puede hacer y puede decir a lo largo de estos 66 años, y que me parece que es una apuesta que han hecho organizaciones muy diversas, no solamente tradicionales de derechos humanos, sino que esté aquí pues desde las alianzas para transportistas, trabajadores de la construcción civil, patentizan este sentido de diálogo y de expresión de testimonios y de voces que se concretiza en las audiencias de la Comisión Interamericana, pero que también visibiliza una problemática muy particular, que es ahora lo que están exponiendo sobre los temas de la extorsión y el tema de la inseguridad pública, y cómo el problema de la extorsión va más allá de un eje de corrupción tradicional frente a tratar de obtener por la vía corta el cumplimiento de la ley, ya que hay un estado paralelo, diríamos, en este sentido de la criminalidad organizada. En segundo lugar, también quisiera advertirlo desde el punto de vista del trabajo que se ha hecho con el Perú. O sea, la Comisión tiene una agenda muy amplia con el Perú, y ustedes lo saben, desde el tema de las protestas sociales, la institucionalidad democrática, la atención a leyes que pueden permitir impunidad ante graves violaciones a derechos humanos, pero con una atención ahora también a este problema. Y en tercer lugar,
también resaltar lo que la Comisión Interamericana ha trabajado mucho para fortalecer una mirada sobre la seguridad ciudadana, ¿no? Ahora se decía, estamos frente a una próxima resolución sobre crimen organizado, y este sentido y este ángulo que nos plantean me parece que es muy oportuno. Y también lo que decía la comisionada Pochac en el sentido de cómo este tema de la seguridad pública, de una seguridad amplia, sin derechos humanos, pues es un camino infructuoso, ¿no? Ya hay algunas condiciones que tendríamos que evaluar con Perú y con todos los países, una seguridad ciudadana no militarizada, con protocolos solventes sobre uso de la fuerza, que se reduzca la mirada puesta, el acento puesto en más penas, en más delitos, en más cárcel, pero también con controles financieros sobre el lavado de dinero y atención al problema de la corrupción, que vea también el problema del trasiego de las armas. Es decir, es un problema muy complejo y que la Comisión Interamericana ha ofrecido su mirada amplia. Esto quería decir y hacer algunas preguntas. A la sociedad civil, si estimarían ustedes que hay una posibilidad de cambio, de apertura, de mayor atención en el problema en este gobierno que está iniciando, o frente a la posibilidad, frente a la certeza que tendrá un proceso electoral en los próximos meses, habría una posibilidad de incidir para que el Estado pueda atender la problemática? ¿Qué quisieran que la Comisión Interamericana hiciera además? ¿Cómo podría ser tratado el tema de manera más puntual en el trabajo de la Comisión Interamericana en estos contextos de criminalidad organizada que han llamado la atención del trabajo de monitoreo? Y al Estado, yo quisiera preguntarle si hay ¿cuál es el trabajo que se está haciendo sobre dos temas? El combate a la corrupción, hacer frente a la corrupción, ¿qué política pública se ha generado? Porque la corrupción, desde luego, lleva a la impunidad, y la corrupción permite esta posibilidad amplia de ejercer extorsión, de que el crimen actúe sin ningún control. Y la segunda pregunta tendría que ver si tienen alguna acción específica sobre el trasiego de armas, que ese es un tema fundamental para que la criminalidad organizada actúe con absoluta impunidad. Entonces, ahora le devuelvo la palabra a la sociedad civil por 12 minutos para comentarios y respuestas. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado con atención, hemos escuchado a los representantes del Estado peruano, perdón, que se como acerque. los planteamientos hechos por cada uno Hay de que los acercarse al comisionados. micrófono porque No hace sino reiterar no me el está problema escuchando. fundamental que estamos observando en la situación actual del país. Disculpen, Y es tenemos problemas con el audio. El problema de la delincuencia y de la criminalidad organizada ha desbordado por completo las capacidades que tiene el Estado peruano, tanto en el ámbito organizacional como en la ejecución de políticas públicas, ¿Hay manera asignación de de mandarles recursos algún mensaje? y en la parte de prevención y sanción del delito. Mientras observamos que los representantes del Estado señalan el compromiso del Estado peruano frente al sistema interamericano, observamos que también nombra condiciones para evaluar el retiro ante el sistema interamericano de derechos humanos. Observamos que el Estado peruano que no escuchamos plantea el audio. éxitos a partir de documentos, Sociedad estrategias, civil, programas, hay que el acuerdo parar el nacional, audio políticas o públicas, pero lo que estamos observando los peruanos y peruanas en las calles es que ninguno de los criterios que utiliza el Estado peruano han implicado una mejora en el estado de la cuestión. El solo hecho, fíjese, cuando se ha mencionado el tema de la DIVIAC, importante. Perdón, no sé si me están escuchando, sociedad civil. ¿Me están escuchando? Sí, no, ni el Estado ha podido escucharles con claridad, ni la Comisión Interamericana, ni el auditorio. Necesitamos que hablen con mayor cercanía al micrófono
Español. porque no les estamos escuchando, ni los intérpretes pueden hacer su trabajo. Por favor, hay que reiniciar, paramos el tiempo y hacerlo con mayor claridad. No sé. Ahora, señor. No tenemos el mismo tema. ¿Hay alguna manera de que se acerquen al micrófono? Nos escucha con claridad, señor presidente. 1, 2. Se corta. Ahora sí, a ver, señor presidente, estamos hablando. ¿Puede escucharnos? Un poco mejor. ¿El Estado puede escuchar? A ver. No, es tal vez porque están usando otros equipos en el mismo espacio, en la misma mesa, entonces está generando eco y distorsión. ¿Ahora nos escuchan? A ver, de nuevo, voy a comenzar a hablar. Mejor. ¿Me escucha el Estado? ¿Me escuchan, por favor? Los escuchamos con eco. Es como si estuvieran en un cuarto muy pequeñito y se escucha el eco. Nosotros mejor, pero el Estado escucha eco. Voy a tratar de ser bastante más claro y con voz más alta, estimados colegas. De acuerdo. Lo que estábamos señalando fundamentalmente es que el tema del compromiso que el Estado peruano tiene respecto al sistema interamericano de derechos humanos tiene varias fisuras en el hecho de que, por ejemplo, nombra comisiones para evaluar el retiro del sistema interamericano. El Estado peruano suele evaluar el avance en materia de seguridad ciudadana a partir de documentos, instrumentos de gestión, políticas y programas que en sí mismos no cambian la realidad. Lo real y concreto es que las acciones del Estado en materia de prevención, de investigación, de sanción de cualquiera de las formas delictivas no está teniendo un efecto concreto en la población. Es por eso que señalamos la atención a la Comisión Interamericana de lo que estamos viviendo en el Perú es un desborde de las capacidades del Estado por la confluencia de tantas figuras delictivas y tantas formas de criminalidad organizada. Ahora bien, cuando señala el señor representante del Estado sobre la existencia del principio de subsidiariedad y la existencia de posibilidades de mejora de la acción del Estado, lo concreto es que estamos en una situación en donde uno de los poderes del Estado, el Congreso de la República, ha aprobado una legislación que es contradictoria al discurso del Estado de querer mejorar la seguridad ciudadana. El caso más claro de ello es la Ley 31989, aprobada por el Congreso y promulgada por el Estado, que impide la incautación de material usado en minería ilegal. Por ejemplo, como ella, tenemos 15 acciones distintas. Cuando la representante del Estado se refiere al tema del lavado de activos y la existencia de una política nacional al 2030 sobre el lavado de activos, se olvida de señalar que hay una ley que ha debilitado la extinción de dominio, que es un mecanismo procesal importantísimo para mejorar las capacidades de luchar contra el lavado de activos. El 40% del oro que se exporta del Perú es de origen ilegal. El día de ayer, el Estado peruano, a través del Congreso de la República, ha decidido prorrogar un mecanismo de formalización, entre comillas, de más de 100,000 productores mineros que no se han acogido en los últimos 15 años al proceso de formalización, con lo cual está avalando el crecimiento de las economías extractivas a lo largo y ancho de la Amazonía. En definitiva, señores comisionados, quiero señalarles que los que han planteado los comisionados es muy importante y que tiene que tener una capacidad de evaluación por parte del Estado peruano que sea monitoreada por la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Como buenas prácticas en el Perú y casi como un mecanismo de autoprotección, los pueblos indígenas han emprendido la conformación de las guardias indígenas para proteger su territorio, para proteger a la población que habita la zona. Y vamos a escuchar brevemente a Julio que nos comparta cómo es que las guardias indígenas vienen haciendo un trabajo desolado sin apoyo estatal. Sí, este tema es muy grave, como he escuchado,
si en el mismo Lima, la capital, hay, digamos, un tema de nos están matando, nos están extorsionando, y mucho peor es en los territorios donde nosotros venimos. Y por eso es, como no tenemos apoyo del gobierno, nosotros hemos creado nuestro propio mecanismo de autoprotección con guardias indígenas, con veedores forestales, con agentes de protección, que esto está teniendo resultados porque ni el vecino ni el gobierno no nos está atendiendo y estamos muriendo cada vez por la invasión de actividades no extractivistas. Y por eso es importante fortalecer, ¿no? Legalizar, dar unas normas para reconocer, ¿no?, a las guardias indígenas con participación de nosotros como pueblo. Igual se puede hacer en las ciudades, con los transportistas, ¿no?, con los comerciantes, crear, ¿no?, una instancia que ayude al gobierno, porque la corrupción está muy fuerte. Los jueces, la policía, en las zonas de medida ilegal, tienen grandes edificios en pocos años y ahí es la corrupción que se ve. Sí, quisiéramos aprovechar los pocos minutos que nos queda para adicionar a lo señalado por nuestro hermano indígena para solicitar lo siguiente. Instamos al Estado peruano, en particular al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, a derogar las leyes pro crimen, que en la práctica ha favorecido la expansión del crimen organizado en lugar de prevenirlo, contraviniendo los estándares internacionales de derechos humanos. Que la resolución regional sobre crimen organizado que emita esta honorable comisión considere esta audiencia e incluya una recomendación específica orientada a promover investigaciones sobre la corrupción interna en el aparato estatal, incluidos los posibles vínculos de funcionarios públicos con redes del crimen organizado. Exhortar al Estado peruano a poner fin a la criminalización de ciudadanos y defensores y defensoras de derechos humanos que ejercen legítimamente su derecho a la protesta frente a la inseguridad. Asimismo, exhortar a prohibir el uso de armas letales y el empleo excesivo o abusivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y recordar las obligaciones estatales de prevención y protección hacia las personas defensoras, reconociendo el rol esencial de las organizaciones de la sociedad civil en contextos de impunidad y crisis institucional. Instar a las autoridades del Perú a implementar medidas estructurales con enfoque de género, interculturalidad e interseccional, así como acciones estratégicas preventivas que aborden las causas sociales, económicas y la falta de oportunidades que están en la raíz de la inseguridad y la criminalidad. Finalmente, solicitamos que la Comisión valore la información presentada en esta audiencia, así como el contexto expuesto sobre el Perú, en caso de recibir solicitudes de medidas cautelares vinculadas a la criminalidad organizada. Instamos a la Comisión Interamericana a tomar estas voces de las diversas representaciones, porque en el país no tenemos garantías de protección y de defensión jurídica. Lamentablemente, vemos también cómo el copamiento institucional, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, así como la intención de quebrar la autonomía del Ministerio Público y Poder Judicial, nos dejan en un mayor nivel de vulnerabilidad y desprotección que, como hemos señalado hasta el día de hoy, la población exige, por supuesto, atención y justicia y seguridad para llegar a casa, para ir a trabajar, para desempeñarse en su labor cotidiana. Muchas gracias. Tania, ¿me permite un minuto? Gracias. La prevención es fundamental y para ello debe haber una educación basada en derechos humanos, con igualdad de género. Todo lo contrario, se están quitando derechos adquiridos, se están atacando derechos que las mujeres y las personas LGBTIQ estamos siendo vulneradas. En esa medida de lo posible, por favor, que todo lo que aquí se pueda adoptar tenga ese enfoque de género intercultural e interseccional. Muchas gracias. Le doy la palabra al Estado. Adelante. Sí, como una nota previa, quisiera expresar el rechazo a algún tipo de alusión que se ha hecho a nuestras autoridades a través de unos papeles. Destacar que esta es una mesa técnica de trabajo.
Perdón, ¿me escuchan? Necesitamos también, estamos teniendo el mismo problema de distorsión en el audio, si pueden estar más cerca. ¿Me escuchan ahora? Mejor. Adelante. Correcto. Primero quisiera expresar el rechazo a cualquier tipo de alusión personal a nuestras autoridades que se han hecho en algunos carteles. No, esta es una mesa técnica de trabajo. Y en ese marco quiero destacar el trabajo conjunto que se hace con la sociedad civil en muchas mesas de trabajo. Quiero decirles que estamos en la misma acera. El objetivo de ambos es único y el objetivo nacional es la lucha contra la criminalidad. Voy a dar cuenta de algunas respuestas que nos hemos anotado, otras las podemos alcanzar por escrito. Sí tenemos políticas orientadas a prevención y atención de víctimas, la política de lucha contra el crimen organizado, la de seguridad ciudadana y la de lucha contra la trata de personas. Ahora, quiero desarrollar tres ejes rápidos. Primero, en tema de extorsión, que es la prevención. La prevención lo venimos trabajando de manera articulada con todos los estamentos del Estado, incluido participación de la sociedad civil, y estamos en sesión permanente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y eso se extiende también a todos los distritos a nivel nacional con los CODISEC, con los CORESEC, con los consejos regionales, con los consejos distritales. Respecto al transporte, y hemos desarrollado mesas de trabajo, hemos asignado más policías en las calles, en medios de transporte, se ha fortalecido la inteligencia operativa, hemos aprobado un nuevo reglamento de la policía con una nueva división de extorsiones, hemos potenciado mayor personal en la división de extorsiones, hemos creado oficinas contra la ciberdelincuencia, una nueva porque no había de integridad policial también. Tenemos un sistema de videovigilancia inteligente que estamos implementando para la identificación de la delincuencia. Venimos trabajando constantemente con juntas vecinales, con nuestra red de cooperante, todo ello en marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos. La policía cuenta con manuales del uso de la fuerza en respeto a los derechos humanos. Respecto a la lucha contra la criminalidad, hemos desarrollado herramientas importantes. El congelamiento de cuentas financieras, tenemos un nuevo sistema de recompensa, hemos aprobado un nuevo reglamento que permite la reserva de identidad del denunciante, un botón de pánico que está en implementación, y acá quiero destacar el trabajo de la policía. Se ha desarticulado 202 organizaciones criminales y más de 12.000 bandas criminales. Es un trabajo constante, es un fenómeno que está afectando a la región, pero venimos trabajando. Y esto es un trabajo articulado, tanto de muchas entidades en las cuales desarrollamos mesas de trabajo, Ministerio Público, Poder Judicial. Nos hemos reunido, yo he participado con gremios de transportistas, con gremios de educadores, con gremios de construcción civil. Tenemos ya aprobado un banco de voces que está en implementación para los incriminados por temas de extorsión, técnicas especiales de investigación. Y sí, hemos optado por un estado de emergencia con medidas de impacto que incluyen penales, que incluyen intervenir mercados ilícitos, porque el objetivo es único: recuperar la tranquilidad de los ciudadanos. Ese es el objetivo y estamos en la misma acera con la sociedad civil. Ese es el objetivo que tiene la nación, y respetando, porque somos un Estado de Derecho que respeta los derechos fundamentales. En este marco también quiero hacer una alusión a lo que se ha señalado en las protestas sociales, y como bien dijo la comisionada, una protesta social pacífica. Nosotros respetamos el derecho a la protesta que se enmarca en nuestra Constitución y en las leyes, no aquella que se ampara y usa el derecho para querer esconder un acto de violencia, porque ahí sí nosotros, la Policía Nacional, interviene para restablecer el orden interno. ¿Restablecer para qué? Para garantizar los derechos de la sociedad
y el cuidado del patrimonio público y el patrimonio privado. Respecto a las otras preguntas que se han hecho sobre temas de corrupción, déjeme decirle que es política del Estado la lucha contra la corrupción. Nosotros mismos, la Policía Nacional, al desarticular bandas y organizaciones, son ellos mismos quienes detectan estos malos elementos y que no representan a muchos policías honorables que trabajan diariamente en desarticular estas organizaciones. Es el propio Estado, con la propia policía, quien detecta estos malos elementos y los pone a disposición de la justicia, como debe hacer un Estado de Derecho. Tenemos mecanismos de coordinación, de trabajo, tanto con el Ministerio Público, el Poder Judicial. Hemos desarrollado, últimamente también se ha aprobado una política nacional de lucha contra la minería ilegal con un enfoque multisectorial, no tan solo enfocado en la interdicción, sino también en la recuperación de espacios y en la protección de los derechos de nuestra población indígena, nuestras comunidades nativas. Cedo la palabra al representante del Ministerio de Justicia para un mayor desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Albújar. Aunarme a las palabras iniciales, doctor Albújar, en relación a el llamado por intermedio de la Comisión Interamericana a no personalizar las expresiones, sino mantenernos dentro del área técnica en respeto a la investidura propia de las autoridades del Estado y reiterar en ese mismo sentido la naturaleza democrática y respetuosa de los derechos humanos del Estado peruano. Durante las consultas planteadas por los distinguidos representantes de la Comisión Interamericana, se hicieron algunos llamados a la importancia de tener, por un lado, un mecanismo de coordinación interinstitucional, por otro lado, resaltando la importancia del diálogo con la sociedad civil, un enfoque territorial y la importancia de que todo esto esté destinado a una protección focalizada a las poblaciones especialmente vulnerables. Entre ellas se puso especial atención a las personas defensoras de derechos humanos. Las consultas realizadas describen, por cierto, la intervención que el Estado peruano tiene para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Procedo a detallar. El Estado cuenta con un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos que, en atención a la línea de lo requerido, justamente es un espacio de coordinación multisectorial en el que, con la coordinación del Ministerio de Justicia, participa el Ministerio del Interior, participa, dependiendo de la afectación, el Ministerio del Medio Ambiente, participa el Ministerio de la Mujer, participa de Vida, que es un organismo del Ejecutivo vinculado a la lucha contra las drogas. Esto permite que la atención a la persona defensora de derechos humanos sea focalizada y responda a las características del propio caso. Se hablaba en esa línea de consulta de diálogo y de protección especial a los pueblos indígenas. Justamente este mecanismo tiene un enfoque territorial que ha llevado a instalar mesas de coordinación en las principales regiones con prevalencia de pueblos indígenas, con presencia de hermanos de pueblos indígenas en el Perú. Y como la realidad no puede ser ocultada, a la par de esta audiencia en la región de Piura, en el norte del país, se realiza justamente una mesa, la mesa multisectorial para personas defensoras de derechos humanos de la región Piura, en la cual están convocadas las entidades del Estado previamente señaladas, entre otras adicionalmente convocadas, y la representación de la sociedad civil, para configurar acuerdos que respondan a las necesidades específicas de la región y de las personas defensoras de derechos humanos de esa localidad, en este caso Piura, que está transcurriendo a la par de esta audiencia durante horas de la mañana. Se comentaba, y queremos compartir también con la Comisión Interamericana, la acción que ha tomado la sociedad civil, los hermanos de los pueblos indígenas, vinculados a lo que ellos denominan guardias indígenas. Justamente el Ministerio de Justicia fue invitado y participó el lunes de esta semana, o el martes, perdón, en el 4º Congreso Internacional de Organización Regional de la Guardia Indígena del Pueblo Chipido Conibo. En este espacio, en el que participó el Ministerio de Justicia, se habló de todo lo que tiene que ver con las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos.
Esto evidencia, sobre la base de los hechos, de la plataforma fáctica que describimos, que el Estado no solo promueve espacios de diálogo que convoca, sino que asiste a lo que es convocado para poder fortalecer la lucha y la protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos sobre la base del diálogo, conforme bien fue planteado. Como comentaba el señor jefe de gabinete del Ministerio del Interior, el doctor Albújar, se enviará por escrito algunas respuestas complementarias que han sido planteadas para poder dar el detalle que corresponde en atención a las consultas realizadas por la Comisión Interamericana. Agradecemos mucho este espacio y reiteramos que estamos en la misma línea, como señalaba el doctor Albújar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a la sociedad civil, gracias por trasladar toda esta información y sus consideraciones a la Comisión Interamericana. Concluimos la audiencia.